¿hay espacio para satisfacer las demandas presupuestales de los sindicatos de la educación, Natalia? No sé, ¿tendrá la respuesta Julieta Núñez Thomas? Bueno, no sé si tendré la respuesta. En realidad, los que sí están buscando una respuesta son las cientos de miles de personas o las miles de personas que estuvieron hoy en las calles vinculadas a la educación en lo que mencionábamos al principio del informativo, la Marcha Nacional Educativa, que tuvo como foco estos reclamos por mayor presupuesto para la educación, un reclamo histórico del movimiento por la educación pública, pero también de recuperación salarial en el foco. Esta marcha tuvo como consigna presupuesto digno y educación integral para una verdadera transformación democrática. Recordemos que están impulsando desde la ANEP una transformación educativa, así lo llaman, que es una reformulación de la propuesta para la educación pública, y también otra de las consignas bajo las que se llevó a cabo esta marcha fue basta de persecución. Vamos a compartir ahora cuáles fueron los principales reclamos en la convocatoria de esta marcha. El primero de ellos tiene que ver con la recuperación total de la pérdida salarial, también la creación de cargos docentes, técnicos, administrativos y de servicio, el desdoblamiento de los grupos superpoblados, también la participación real de los actores involucrados en la transformación educativa, y contra la persecución sindical y por libertad de opinión y de expresión. Otro de los reclamos importantes tuvo que ver con este reclamo histórico del 6% del PBI más 1% para educación, investigación e innovación. Le consultamos sobre la posibilidad de llegar a ese número, a ese reclamo histórico del movimiento por la educación, al economista del Instituto Cuesta Duarte, Pablo Darrocha, y esto fue lo que nos dijo. En términos de qué distancia estamos acerca de esa reivindicación, muy lejos. De hecho, en términos históricos no hemos llegado ni siquiera al 5% en los últimos 15 años. Y lamentablemente no solamente no hemos alcanzado a llegar al 5%, sino que el último año sufrimos un gran recorte que ha atrasado muchísimo esos reclamos, lo que ha puesto la brecha aún más distante de ese 6+1 que se viene reclamando hace muchísimo tiempo. O sea, estamos hablando de un recorte en la educación del orden de los 180, 200 millones de dólares, un recorte significativo. Está claro que el grueso de este recorte es salarial, pero también en la asignación presupuestal. Por lo tanto, aspiramos en esta rendición de cuentas se cuente con una reasignación, un aumento en las asignaciones, primero fruto de un recorte que hubo por el decreto 90 y luego uno lamentablemente fruto de la caída del producto y también de las asignaciones presupuestales. Esperamos que efectivamente se transforme en hecho lo que se hicieron durante la campaña y de lo que se ha proclamado sobre la importancia de la enseñanza, pero son cientos de millones de dólares. Bueno, el economista hablaba de que se espera que haya una reasignación de recursos. ¿Cuál ha sido la evolución del gasto público en educación, Julieta? Bueno, ha tenido diferentes momentos. En este momento, para llegar a esa cifra que mencionan y que reclaman, que es el 6%, necesitan de una inyección presupuestal de entre 250 y 300 millones de dólares. Así que se encuentra en este momento bastante lejos, sobre todo tomando en cuenta los recortes que mencionaba recién Darrocha de los últimos años. Esto se refuerza de alguna manera con lo que sucedió en la pandemia y la importancia de la ciencia y la educación teniendo un rol protagónico en los avances necesarios. Vamos a compartir ahora esta gráfica que muestra justamente la evolución del presupuesto educativo en términos porcentuales del PBI o el Producto Interno Bruto, también como se le llama. Lo que se puede ver aquí, el punto más alto que alcanza, que es allí por 2017-2018, estaba en el entorno de los el 4,96%, que fue el número más alto, el que se llevó el más cercano, digamos, al 6%, y luego comienza a bajar hasta llegar ahora al 2021, que es el último dato que tenemos, al 4,29%, que son números cercanos al 2010. Esos números no se veían, como pueden ver allí en la gráfica, no se tocaba ese punto desde el 2010, ahora vuelve a llegarse así. Así que habría que, para revertir esto y alcanzar números incluso superiores a los que se llegaron en 2017 y 2018, habría que hacer una inversión muy importante. Lo que nos mencionaba el economista Pablo Darrocha es que
que hay sectores de la actividad económica que están teniendo ahora niveles de productividad más altos, niveles de crecimiento más altos a los que tenían incluso antes de la pandemia. Así que habrían condiciones materiales para hacer una inversión de estas características. Sin embargo, lo que nos decía es que en realidad no hace falta que haya condiciones materiales, lo que tiene que haber es voluntad política de hacerlo, porque incluso durante la pandemia hubo países que se endeudaron para poder reforzar la educación u otros servicios muy importantes como la vivienda o la salud. Y lo que nos mencionaba es que en realidad lo que sucedió en Uruguay y lo que observan desde el Instituto Cuesta Duarte es que en estos últimos años en los que ha habido esta caída, los indicadores sociales empeoraron y lo que mejoraron fueron los indicadores macroeconómicos, es decir, que el gobierno de alguna manera priorizó esos indicadores por sobre los otros. Esto con respecto al presupuesto, ¿qué hay para decir con respecto a cómo le fue a los salarios de las y los trabajadores de la educación? Está muy vinculado, Tincho, porque de hecho dentro de la rendición de cuentas se entiende que el presupuesto vinculado a educación, es decir, el presupuesto de la ANEP, UDELAR y la UTEC, tienen más del 80% de su presupuesto para salarios. Así que obviamente hay allí un vínculo cercano. Lo que estamos viendo ahora, lo que vamos a ver en la próxima placa, es la comparación entre el índice de precios de consumo y los salarios, en este caso públicos, porque lo que le sucedió a los trabajadores de la educación pública es lo que le sucedió a casi todos los funcionarios públicos, que como pueden ver, estamos viendo desde el comienzo de diciembre de 2018 hasta junio de 2022, es que estos precios suben por encima de los salarios, y eso lo que produce es que la gente, estos trabajadores en particular, tengan menos poder de compra. Nosotros le consultamos nuevamente al economista Pablo Darrocha cuál es la situación de los trabajadores vinculados a la posibilidad de recuperar su salario en los próximos meses. Buena parte de que este gobierno haya podido cumplir sus metas fiscales de reducir el déficit fiscal se debe a los recortes salariales no solamente de todos los trabajadores públicos, sino fundamentalmente en la enseñanza. Y es lo que estaba buscando la enseñanza. Reclama sobre lo perdido. Además, una pérdida que no la va a recuperar, o sea que lo que está aspirando es a que le devuelvan los niveles de compra que tenían allá en el 2020. Ya que lo perdido ya está perdido y bueno, y se supone que en el marco del artículo 4 de la Ley de Presupuesto, a partir del año 2022, se iniciaría un proceso de recuperación paulatina hasta el final de la administración. Es decir, que los trabajadores públicos y en la enseñanza en particular van a tener que esperar el final de la administración para alcanzar la misma capacidad de compra que tenían en el 2020. Y bueno, y se supone que se está haciendo de manera muy lenta. Parte del ajuste de este año, del 2022, tiene un componente de recuperación, 1,2 de todo el ajuste. Pero bueno, pero realmente será a partir del 1 de enero de 2023 cuando se consolide cuánto de los ajustes que se recibieron en el 1 de enero de 2022 serán recuperación y cuánto fue por inflación. No hay que olvidarse que el gobierno estimaba que la inflación para este año iba a cerrar o aspiraba a cerrar a 5,8 y tenemos una inflación por encima de 9,3. No hay ningún analista que piense que la inflación al cabo de este año esté por debajo de 8,5. Por lo tanto, con suerte, todos los ajustes que reciban los trabajadores en la enseñanza, trabajadores y trabajadoras en la enseñanza, quizá les permita paliar la situación del alza de precio, pero está muy lejos de que se recupere todo lo perdido.